Bien, amigos, continuamos con ustedes. Hoy día estamos hablando con el ingeniero Ramón Núñez Ramírez, quien dirige el programa telematutino Canal 11, miembro de la Junta Monetaria, es un escritor muy demostrado en esta obra que nos ha traído aquí, además un economista que está al día, porque para escribir un artículo semanal hay que estar al día, señor. Eso, yo que he tenido experiencia escribiendo, sé lo que eso significa, porque usted no puede estar desactualizado en ningún momento. Entonces eso le da la ventaja, ¿no?, de poder dominar los temas de ahora y del pasado y poder en cierta medida entender por qué está ocurriendo ahora el problema o cuál es el éxito que estamos teniendo, dónde está la explicación de esto. Yo creo que en ese libro podemos encontrar los detalles, y todo el que le interese ese periodo de la historia dominicana con esta obra, yo creo que tiene, sobre todo en la parte económica, tiene ahí los elementos necesarios para poderse enterar y tener una visión completa. Mire, el ingeniero, el licenciado Medina también habló de lo que está mal. A ustedes le hicieron esa pregunta: ¿qué es lo que está mal? Él dijo, bueno, el sistema educativo está mal, la informalidad de la economía, el tema de la seguridad social, el tema de los elevados niveles de pobreza que sufre la sociedad dominicana, entre otros elementos que yo pude, esto fue lo que yo pude tomar de la respuesta a su pregunta. Y yo creo que esto bien... tomó buena nota, Luis. lo hizo como un buen periodista. Lo grabó. Yo creo que esto es bien interesante, porque la gente se pregunta, bueno, pero ¿qué puede corregir? ¿Qué es lo que puede estar mal en una sociedad como esta, con los niveles de crecimiento? ¿Y qué es lo que nunca se ha hecho? Y entonces, el tema educativo es un tema... Mira, el hecho de haber tomado como primer elemento el tema educativo, eso es promisorio. Es decir, yo creo que nadie puede negar que tenemos un problema grave en el sistema educativo, que no es hechura de este gobierno. Es un problema de décadas de descuido, porque el gobierno en el cual más se ha invertido en educación es en este gobierno. Pero además dijo cómo lo iba a resolver. Exactamente. Lo de la tanda esa extendida es formidable. Claro, eso tendrá que ser gradualmente. Porque eso implica una inversión en aulas. Prácticamente hay que duplicar el número de aulas. Pero no cabe duda, con muchachos recibiendo 7 horas de clase al día y permitiendo que la madre pueda trabajar, no cabe duda, y lo explicó así. La madre trabajando, pero el muchacho tiene resuelto el desayuno y la comida. Ya usted le ha producido un aumento de salario real a esa familia. Sí. No, y ha evitado la deserción, que es un tema que él planteó también, porque con las situaciones en que estudian la mayoría de los jóvenes pobres, en la mayoría de los casos lo tienen que sacar de las escuelas para ponerlos a trabajar, a producir, y entonces ahí se paraliza lo que es el desarrollo educativo de un joven. Pero además, si, como él decía, la madre está trabajando mientras el joven está estudiando, ya está fuera de la preocupación de que tiene los hijos en la casa, sin atenciones ni nada parecido, y está produciendo. Sí. Él ofreció unos datos interesantísimos del índice de deserción y de los años de escolaridad. Eso es importante. Hay una cosa, a mí me gustó mucho lo que él dijo sobre el tema de la corrupción, que ese es un tema muy político. Y él dijo, lo que está mal es la sociedad. O sea, planteó el tema de la corrupción como un tema social. Él dijo, hay que construir capital social. Eso significa que la sociedad tiene que superar una serie de problemas que se originan dentro del propio sistema y dentro de la propia seno familiar. Porque aquí la gente habla de la corrupción, pero todo el mundo quiere llegar al gobierno para corromper. No, y nada más nos referimos a la corrupción de los políticos. Sí. No a la corrupción del sector. Pero ni siquiera la corrupción militar se toca. Sí, que son mayores. Que son mayores. Sí. Pero tampoco se piensa cuando usted se roba un semáforo, usted claro, es una forma de corrupción. De eso, o cuando no paga los impuestos, o cuando no se paga la luz. Sí. Yo he visto gente con el letrero del 4% llevándose un semáforo en rojo. Sí. Y tienen el letrero del 4%. Sí. Precisamente con respecto al sector empresarial, él dijo, necesitamos empresarios éticos y morales, que sean más amigables al medio ambiente, que paguen los impuestos como lo establecen las leyes y que protejan a sus trabajadores. Pocas palabras, pero un gran desafío. así es. Sí, porque ¿cuántas empresas
se pueden contar con las manos las empresas que, por ejemplo, invierten en la educación de sus empleados y de la familia de los empleados. Hay empresas, pero son las menos contadas. Son las menos. Y eso redunda en la productividad de la empresa. Claro. Bueno, ingeniero, ya estamos en los minutos finales y queríamos que, no sé si Luis quería otra pregunta de esa entrevista, pero yo quería que al final, en esos segundos finales que nos queden, pues algo usted nos refiera sobre las perspectivas para el 2012 de la economía dominicana de acuerdo a su visión para los amigos de Agenda Económica. Es difícil uno hacer una predicción, especialmente por la situación en Europa que no se sabe qué va a ocurrir. Es decir, por momentos uno piensa que va a explotar por Grecia, que va a seguir, porque realmente no hay una definición de qué van a ser, una incertidumbre. Hay signos un tanto alentadores en la economía norteamericana, pero si revienta la situación en Europa, va a afectar. Ahora, lo que a mí no me cabe duda es que la estabilidad, por lo menos hasta el 16 de agosto, va a estar preservada, con un nivel de crecimiento, yo diría que en línea con lo que se puede en el momento actual. No podemos pretender un crecimiento potencial de 6 o de 7%, porque eso simplemente sobrecalentaría. Pero yo creo que sí que podemos llegar a 4, a 4.5%, preservada la estabilidad. Yo no creo que el gobierno tenga grandes grados de libertad en términos fiscales por el tema de las recaudaciones y por las limitaciones que hay en términos del financiamiento externo. La política monetaria, yo sé que se va a estar atento el gobernador, la Junta Monetaria, a los síntomas que puedan provenir de choques externos, porque lo extraordinario de todo esto es que con una ralentización de la economía, el petróleo se mantiene alto. Es decir, yo era de lo que esperaba quizá una caída en los precios del petróleo, sin embargo está por encima de los $100 el barril, el West Texas. Pero hay signos promisorios en términos del sector externo. Es decir, ese comportamiento del año pasado, las exportaciones nacionales crecieron 44%, la zona franca 16%. Entra minería en este año también. Exactamente, está la Falcon Bridge y entra barrio el tercer trimestre. Exacto, y lo refiere Fitch Rating. Es decir, que es alentador lo del sector externo. De agosto en adelante, la decisión dependerá de los dominicanos y las dominicanas, porque hay dos opciones únicas. Por una, como decía el doctor Balaguer, el camino bueno y el camino malo. Se conduce a la estabilidad, a la racionalidad, a la confianza, y por otro lado, a la pérdida de la estabilidad y al retroceso. Así es, pero ya los dominicanos hemos aprendido. Yo creo que sí. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes, me encanta cambiar rol en este programa. Gracias. Bueno, gracias a los amigos de Agenda Económica por habernos dado la oportunidad de tener esta comunicación con ustedes. Yo creo que es un programa que se puede aprovechar bastante bien en términos de todas las cosas que uno entiende que el agente económico y el ciudadano común debe conocer acerca de la economía dominicana, porque aquí ya yo creo que todos los dominicanos le damos seguimiento a los temas económicos, hemos aprendido bastante y uno se da cuenta en la calle, ¿no? Cuando se encuentra con la gente que le hablan de temas que uno entiende como que no deberían manejar por el nivel y por la humildad que a veces se le ve a las personas con las cuales uno sabe, pero hay mucho interés y yo creo que la gente está aferrada a la estabilidad macroeconómica y yo creo que eso va a ser lo que va a decidir el proceso electoral del próximo 20 de mayo. Como va a ganar Obama a las elecciones por el desempeño que está teniendo la economía. Todo el que le mande, en el final, todo el que le mande un mail a don Ramón va a recibir un descuento sobre la tasa de inflación que pasó el año pasado sobre su libro. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, Ramón. Nos vemos en el próximo.